No, cuatro capaz. ¿Ah? Apertura ya. Todo eso. Ya, apa nih apa ya? Apa sumber apa lagi sumber tahu? Buena pregunta. ¿Cómo se llama la bolsa?
Buen día a todos, un saludo especial para toda la gente. Sí, señor, hoy un sábado más, ya estamos con este torneo, este campeonato Estrella del Norte. Bueno, acá con los chicos que ya están viendo en la pantalla, inicia ya el primer partido. Día de hoy les saluda Ariel Acuña y también ya estamos al aire, entonces para hacerle llegar la transmisión día de hoy de 4 partidos, como cada sábado también solemos estar transmitiendo esta categoría. Bueno, le saludamos al compañero Blas Antonio Jiménez, bienvenido. Muy buenos días, Ariel. Cordial saludos a los demás compañeros. Aquí ya, como bien lo está mencionando, hoy nos instalamos en el Sport San Isidro, en la comunidad San Isidro del Norte, para lo que va a ser la persecución de otra fecha más de este campeonato Estrella del Norte, con los chicos de la escuela de fútbol de Iribucoa. Así que ya está el primer partido, categoría Sud 10. Ya están rodando balones aquí en el Sport San Isidro. Aquí juegan la escuela de fútbol de Iribucoa ante Leoncito de Villa Igatimí, la escuela de fútbol Leoncito. Perfecto, entonces primer partido, categoría Sud 10, Ariel. Ya los primeros movimientos de balones aquí dentro del gramado de juego. Sí, señor. Bueno, el equipo local ahí con el chaleco rojo, pueden verlo también en la pantalla, y después el equipo visitante bueno, el equipo del Leoncito, no sé cuál es de fútbol, ahí está con la casaca anaranjada. Bueno, las indumentarias son muy parecidos, por eso decidió usar el chaleco el equipo local. Bien, sale jugando el representativo de la escuela de fútbol Leoncito hacia la banda derecha. Apertura para el jugador William. Está cerca el jugador Igor. Juega con Lucas Martínez. Va teniendo la pelota el jugador del representativo de Leoncito. Aquí recupera el equipo de la escuela de fútbol de Iribucoa. Resta quitando del fondo. Este es el jugador casaca número 27 del conjunto de Iribucoa. Es Oscar Peralta. Avanza el equipo de Iribucoa buscando el primero del partido. Va a la escuela de fútbol local. Atención con esta carga. Termina anticipando el jugador Nicolás Jiménez. Saca un costado. Habrá córner. Habrá servicio de esquina para Iribucoa. El primero del partido, Ariel. Sí, señor, y una buena llegada por ese sector. Está el sector derecho. Una buena proyección del atacante que consiguió este tiro de esquina. Y vamos a ver qué tal lo aprovecha el equipo local. Viene el centro. Atención, el arquero que dio rebote. Está el primero. A ver quién aprovecha del rebote. Gol. Gol de la escuela de fútbol de Iribucoa, señoras y señores. Casaca número 5, el que aprovecha para marcar el primero del partido. Sí, señor, Iribucoa pasa a ganar el partido 1-0. El que luce con la 5, ya al instante confirmamos el nombre de este jugador. Tengo entendido, el que aprovecha entonces es el 5, sí, señor. Iribucoa abre las cuentas con este golazo. Varios rebotes de Ariel y aprovecha el defensor de Iribucoa para poner el 1-0. Sí, señor, así mismo lo que decíamos, aprovechó el rebote por el que primeramente el arquero, después el córner lo bajó ahí, y el rebote, después de una seguidilla de rebotes, no perdonó el jugador del conjunto de Iribucoa con un gran remate, y con esto abre el marcador. Perfecto, el tema de numeración con la... Sí, porque tiene que chaleco y Sí, bueno, por ahí no se la ve, confusión. no sé, prácticamente no se ve el número de la camiseta, entonces ahí está la dificultad, entonces para que podamos también mencionar los nombres. Sí, vamos a tratar de hacer todo lo posible de identificar a los jugadores, porque la numeración del tema aquí, el equipo local, pero bueno, vamos a tratar de identificar lo más que pueda, ¿no? Bueno, va teniendo la pelota el equipo visitante. Sale muy bien la marca aquí el jugador Ortega para sacar un costado. Habrá servicio de esquina. Habrá córner para el representativo visitante. Iribucoa que gana 1-0. Sí, señor, ahí está el equipo visitante que ahora sí se va con todo al ataque. Ganó este tiro de esquina y vamos a ver qué tal lo aprovecha. Bien, viene el centro, pelota arriba, atención, golpe de cabeza, fue defensivo. Ahí el jugador que está al lado tuyo, Ariel, capaz que lo puede identificar al jugador en cuestión. El número 5, el que convirtió
Bueno, Lucas Zorrilla, entonces el que marcó Ariel. Aquí ya confirmamos Ahí está ya. el gol de Lucas Zorrilla. Griboucoa gana 1-0. Sí, señor. Ahí está el buen jugador del conjunto de la Escuela de Fútbol de Griboucoa. Bueno, ahora sí está manejando mejor el conjunto, o sea, el balón, mejor dicho, el conjunto de Leoncito. Y bueno, tratando de reaccionar también después del gol. Otra vez Griboucoa se manda en ataque. Creo que tuvo que salir aquí. Sí, señor, sale con todo el guardameta. Es Víctor Fabián Romero, el arquero de Leoncito, de la Escuela de Fútbol de Villa Gatimí, que hoy visita la Escuela de Fútbol de Griboucoa, categoría sub-10. Categoría sub-10 gana 1-0 con el gol de jugador Zorrilla, entonces, para el 1-0 parcial. Bien, aquí tengo la planilla, Ariel. Vamos a tratar de pasar la planilla completa de esta categoría sub-10. Por favor, en la voz de Ariel Acuña, escuchamos todo el plantel de la Escuela de Fútbol de Griboucoa. Sí, señor. No hay números, entonces ya lo habíamos mencionado. Bueno, vamos con el jugador Ian Carlos Velázquez. Después está Bautista Isaías Sanabria, Xavi Pascual López, Alexis Fabián Peralta, Elías Gabriel Fretes, Tiago Monjes Soto. Después está Jimmy Armando Pereira, Roberto Manuel Acosta, Brian Cardoso Rodríguez, Julio Jordan Cantia, Uber Josué Villalba, Robinson Miranda. Después está Ricardo Guzmán Monjes, Dana Sofía Jiménez, Moisés Rodríguez, Diego Alejandro Britos. Después está Juan José Araujo y por último Ángel Natael Cabrera Ríos. Perfecto, muy amable Ariel. Aquí sale el equipo Leoncito hacia la banda derecha. Apertura para el jugador número 65, Igor. Va Igor hacia aquel costado del campo de juego. Bonita, Va con todo Leoncito, sí señor. Sale muy bien la marca. La jugadora Jiménez. Ya está saliendo con Ortega. Sale jugando el representativo de Griboucoa. Sale muy bien la marca para sacar a un costado del jugador Lucas Martínez. Habrá lateral, corresponde para el equipo de Griboucoa. Ahora también, por favor, Ariel, vamos a pasar también la planilla completa por parte del equipo visitante, el conjunto de Leoncito en esta categoría sub-10. La planilla completa. Sí, señor, por el primer favor. partido de día de hoy. Bueno, después está... Bueno, vamos con la categoría subiendo. El Leoncitos, el club Leoncitos está con Bruno Liam Martínez Maylin. Después está Celso Nicolás Cardoso. Después está Ángel Jeremías Mereles, Miguel Joaquín Martínez. Después está José Ariel Silva. Después está Brian López, Damián, dice acá Katia Belén Villalba, Jordan Josué Almada, Ulises Jiménez Bogado, Hugo Alexander González, Víctor Fabián Romero Martínez. Después está Mario Nahuel Mesa, Wendy Gabriela Villalba, Nicolás Jiménez, Alex Matías, Marcos Tobia Jiménez. Después está Lucas Santiago Martínez, Sofía Nicole Martínez, Douglas Tito Cubilli. Después está Tobia Smith. Después está Alessandro Santa Cruz. Está la planilla oficial del club Leoncito Blas Antonio. Bien, muy amable Ariel. Va sacando hacia adelante esa pelota el representativo de Griboucoa. El rebote que va a quedar otra vez para el autor del único tanto hasta el momento. Va teniendo la pelota, sale jugando con ese esférico. A ver quién se muestra. Va teniendo la pelota el equipo de Griboucoa hacia la banda izquierda. Apertura para el jugador. El goleador en este caso en la mañana de hoy. Sábado estamos aquí en el Sport San Isidro, compartiendo fútbol en vivo aquí por Pulse Sport Más. En esta categoría sub-10 lo gana el representativo de Griboucoa por 1-0. A ver, habrá lateral. Ahora pelota corresponde para el representativo del equipo visitante. Sí, señor, ahí está. Bueno, el partido sigue 1-0. Hasta ahora parejo, porque también el equipo visitante buscó después del gol llegar al empate. Y bueno, recordemos que cada etapa se juega 15-15, o sea 15 minutos. Bueno, queda mucho partido todavía mientras se viene el ataque. Bien, avanza Griboucoa de vuelta, está peligro de gol, Golazo. atención, golazo. Gol
de la Escuela de Fútbol de Iribucuá encuentra el segundo tanto, pero qué golazo de vuelta, esta vez con la pierna derecha, remató cruzado. Nada pudo hacer el guardameta de Leoncito. Se pone el segundo tanto, la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Sí, señor. Iribucuá 2. Leoncito 0. Y realmente sí, qué golazo. Qué bien lo llevó el jugador del conjunto, el central, de hecho, de Iribucuá. Pasó por 2 o 3 y después lanzó el latigazo. Y con esto logra ya 2-0 el conjunto de Iribucuá. Está el gol de Ortega, que es siempre uno de los goleadores del conjunto de Iribucuá. Perfecto. Pablino Ortega marca el segundo tanto para el equipo del representativo de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, el que luce con la 88. Pablino Ortega, sí señor, con ausencia de los equipos titulares, en este caso los habituales titulares. Hoy están dando oportunidad también a los chicos. Tengo entendido esta categoría Iribucuá ya está clasificado también, Ariel, a la siguiente fase, por eso también, por ejemplo, ya va jugando todos también, sí, sí, haciendo rotación, mejor dicho. Lo que normalmente no suelen jugar habitualmente, ahora sí lo están haciendo, pero de hecho sí, tienen muy buenos jugadores del conjunto de Iribucuá, mientras vemos que se viene al ataque de nuevo. Sí, avanza, vuelta bien en el cruce ahora para poder sacar el defensor Ángelo Flores. Sale Ángelo, intercepta el jugador, el que luce con la 35 en el conjunto de Iribucuá es Ian Díaz. Aquí el rebote queda otra vez para el jugador de Iribucuá que lucha en el medio terreno. Adelanta ese Frico. A ver, para el goleador, el segundo tanto había marcado Ortega. Justamente ahí está Pablino dentro del área. Picó fuerte. Habrá salida para el guardameta Víctor Fabián Romero, el guardameta de Leoncito. No saca foto. ¿No vino el otro fotógrafo? ¿Don Doy? No aparece, no sé. Bien, va teniendo el jugador del representativo visitante con Igor. Muy bien, lo individual ahí. Sí, señor, y se va con todo, no pierde el balón. Se viene ahora el conjunto de Leoncitos. Va Igor, atención, remata al arco. Martínez, el arquero Martínez dio rebote, sigue el peligro, ahora sí. Martínez de vuelta se queda con el esférico. Leoncito estuvo cerca del descuento. Iba a ser un golazo, pero qué buena respuesta del conjunto de Iribucuá, del arquero Martínez, porque realmente la mano izquierda ahí hizo todo y después en el rebote no lo supo aprovechar el jugador de Leoncitos. Y bueno, lo decíamos, iba a ser un golazo, pero el arquero le dijo que no en esta, Blas Antonio. Sí, tal cual, Ariel. Ya va teniendo Leoncito de vuelta, estuvo cerca del descuento. Es el 9, Ángel Espínola. Va teniendo ahí el jugador Santa Cruz. Santa Cruz sale, de forma corta el pase ahí. Está cerca el capitán del conjunto de Leoncito. Va teniendo otra vez, sacando como puede. Iribucuá que gana 2-0. Con el gol de Zorrilla, me decías, el primero, y posteriormente de Ortega. Para que este partido esté 2-0 a favor del equipo local. Ahí ya va saliendo, quizá jugando el equipo de Leoncito con Igor. Este es muy buen jugador, ya lo está demostrando. Igor Casaca, 65, balón hacia adelante, va a quedar para su compañero esférico, sale en la marca Díaz. Bien la marca ahí por parte del jugador Ian Díaz, del conjunto de Iribucuá. Ahora ya, otra vez a cortar el juego, cortar el circuito que está proponiendo el representativo visitante con Igor de vuelta ahí dentro del círculo central. Juega hacia la banda izquierda, apertura para el jugador Jiménez. Nicolás pierde. Ahí está Zorrilla, anticipa muy bien, está presionando también el jugador. En este caso es el jugador Villar Jefferson. Queda el esférico para Ortega, este que rechaza. Balón que va a quedar para el que luce con la 3 es Lucas Martínez. Sale Lucas.
Pelotazo ahí, intersecta muy bien el defensor del representativo de Iruguay. Viene la marca Díaz. Baja Díaz con el pecho prácticamente. Ahí está Díaz, viene la marca, otra vez logra puntear. Está jugando como defensor el jugador Ian Díaz. Aquí lo está también mostrando sólido en la parte de la marcación. Sale jugando, golpe de cabeza por parte del jugador de Leoncito, que pierde 2-0. Ya merecieron su gol el equipo visitante porque está buscando desde hace rato. Está ahí merodeando y ojo que se viene ahora la jugada. Va con todo el despeje, era el 9, sin embargo limpiamente pateó, y cuando el primer tiempo ya se va, se pierde Ángel Espínola el descuento. Mira, si le decíamos, ya venía mereciendo y en esta no lo supo aprovechar de vuelta, pero bien, el partido está bastante parejo. Uruguay aprovechó las oportunidades que tuvo realmente, las dos llegadas, y logró definir bien, y por eso está ganando 2-0. Hacemos una pequeña pausa, ya retornamos. Bien, ya retornamos para este segundo tiempo con algunas modificaciones en el conjunto de Iruguay. Creo que ya ponen la mitad del equipo titular que venía jugando justamente los partidos en partidos anteriores. Hoy hace descansar obviamente que algunos jugadores, como bien ya habíamos mencionado, Ariel. Sí, señor, así mismo. Igual tiene mucho, la verdad que muchos jugadores del conjunto de la categoría sub-10 de la Escuela de Fútbol de Iruguay. Sí, señor, categoría realmente como la del otro, también la categoría sub-8, la sub-10 que estamos teniendo ahora, realmente viene ganando prácticamente los partidos con algunos empates. Muy poca derrota está teniendo estos chicos, Ariel, ¿eh? Sí, muy buen desempeño, mérito también del técnico. Prácticamente tienen cada categoría como dos equipos porque son muchos los chicos y están alternando también para que todos puedan jugar. Y bueno, está haciendo una gran participación realmente en este campeonato. Habrá tiro libre, corresponde para el representativo dueño de casa. Para levantar está Ortega, Pablino. El envío hacia adelante, está Jiménez en la marca ahí. En el conjunto de Leoncito. Ahí cubre la pelota Zorrilla hacia atrás ese Federico. Pelota para Lucas. Levanta Lucas. Arriba ese Federico. Intersecta el que luce con la 6 en el conjunto de Leoncito. Es el jugador Jiménez. Aquí tiene la pelota el representativo de Iruguay. Sale en la marca el jugador Igor. Lleva la pelota Igor. Va hacia adelante el que luce con la 65. Baloncito. Quiere el descuento en estos primeros minutos de partido. Ya los primeros 2 minutos que se va cumpliendo lentamente.
Bien para la marca Zorrilla. Aquí lanza el pelotazo hacia adelante. Balón para el jugador de Gribucuá. Va con todo. Es el que luce con la 8, es Diego Méndez. Méndez en el jugador de Gribucuá. Aquí se le fue a Jonathan Sanabria. Jonathan Sanabria, que ingresó también ya en este segundo tiempo, al igual que el jugador Diego Méndez. Ya está también Arlin Fruto, uno de los goleadores que tiene esta categoría sub-10. Así es que es importante también ya ir reforzando el equipo, a pesar que está 2-0 arriba. Entonces refresca el equipo Uruguay, y también agradecemos a los patrocinadores, Ariel, que está apoyando cada transmisión de la Escuela de Fútbol de Uruguay. Sí, señor. Bueno, vamos a agradecer a las casas comerciales que apoyan nuestra transmisión, a Teodoro Sanabria y familia, que apoyan a la Escuela de Fútbol de Uruguay, también a Don Vidal Iral y familia, que apoyan nuestra transmisión. Y después está Autorepuestos Tito, ahí está el señor Tito Carvajal, que también apoya a la Escuela de Fútbol de Uruguay. Al amigo Félix Peralta y familia, también al señor Faustino Araujo y familia, que apoya a la Escuela de Fútbol de Uruguay, también a Priscila Rojas, que apoya esta transmisión, y por supuesto a la Escuela de Fútbol de Uruguay. Después vamos con la despensa San Cayetano desde Uruguay, que apoya a la Escuela de Fútbol. También Ropería Emanuel desde Uruguay, que apoya a la Escuela de Fútbol, y al señor Augusto Franco y familia. Y también le agradecemos a Novedades Las Gemelas, al señor Mario Chaparro y familia, y también al técnico de la Escuela de Fútbol de Uruguay, por supuesto, que apoya a la Escuela de Fútbol de Uruguay. Blas Antonio. Bien, gracias Ariel. Va Méndez, Diego que lucha, ahí está Diego, baja para Ortega, que abre hacia la banda izquierda, apertura para este jugador de Uruguay, se coloca, se la da, patea al arco, el arquero desvía al córner, va a ser tiro libre de esquina. Qué buena respuesta del arquero, qué buen ataque del conjunto de Uruguay, de vuelta buscando el tercer gol, y se viene este tiro de esquina. Va a levantar Lucas. Apertura para este jugador, viene el centro cerrado, atención el arquero con los pies, queda para Méndez, Méndez, el arquero otra vez, excelente la respuesta de Víctor Fabián, por eso el partido está 2-0, Ariel. Y realmente sí, no sé si fue también por el jugador justo que estaba ahí enfrente, justo el jugador de Uruguay, pero viene en el ataque el conjunto local, que está en búsqueda del tercero, y ahora rápidamente trata de reaccionar el conjunto visitante. Bien, gracias Ariel. Cada comentario que está presentando también Ariel Acuña aquí para Pulsos por Más. Hoy está debutando con nosotros también. Bienvenido al compañero, el nuevo compañero hoy en la cámara, nuestro compañero Kevin. Bienvenido Kevin a Pulsos por Más también. Está con las imágenes ofreciendo a toda la gente que están como televidente, por supuesto, en diferentes puntos del país y en el extranjero está viendo las transmisiones. Sí, mucha gente suele vernos, principalmente desde Argentina, algunos también de España, viendo a sus familiares. Así que, como decíamos, cada vez que juega el local, la Escuela de Fútbol de Uruguay, siempre transmitimos. ¡Qué golazo! Atención, está gol. Gol del conjunto del representativo de Leoncito de Villa Gatimí. Llega al descuento, señoras y señores. A ver quién es el autor del gol. Vamos a confirmar en instante, lo cierto. Aquí descuenta el conjunto de Leoncito. Ahora el partido. Uruguay 2, Leoncito 1, Ariel. Y ahora ha sido un golazo con un zurdazo. Logró abrir este marcador. Creo que uno en los laterales, creo que el 15 o 45, no logré verificar bien ahí el número, pero entre esos dos hizo un golazo, la verdad, y con esto hace el descuento ahora el conjunto visitante. Bien, gracias Ariel. Nicolás Jiménez, el que luce con la 45, el autor del gol. Entonces le damos a Nico para este descuento para el equipo del Leoncito. Aquí sale Grebucoa. Este es Vicente Caje, balón hacia adelante, pero forma equivocada el pase, no estuvo bueno. Buscó directamente a su compañero Jonathan Sanabria, pero no prospera la acción, por eso va a ser lateral. Ya lo cumple, este es Jonathan, va teniendo Sanabria. Jonathan juega hacia adelante. Habrá lateral, sí señor, corresponde para el representativo del conjunto.
de Iribucuá que avanza, va con el jugador Zorrilla. Atención, centro por abajo, está el tercero. El despeje fue de Igor en forma muy oportuna. Habrá córner, sí señor. Habrá servicio de esquina, corresponde para el equipo local. Sí, señor, ahí está. Se va con todo de vuelta después. Estamos viendo un buen partido parejo de ida y vuelta en esta segunda etapa. Bien, viene el centro, pelota arriba el arquero. El arquero dio rebote en segunda instancia, se queda con el esférico. El guardameta Víctor Romero. Ya sale el Romero con un pelotazo, queda para Igor. Este muy buen jugador, va Igor. Eludiendo marcas. Ahí ya sale Igor. Zafa de su marcador. Va por el empate. Sigue Igor, pierna zurda. Oportuno cierre defensivo allí, si no estaba el empate. Y realmente sí, otra vez en lo individual, ya mostró sus cualidades este buen jugador del conjunto de Leoncitos. Y ojo que se viene al ataque el conjunto local. Sí, Arlin Fruto deja para Caje, está a peligro de gol, va Vicente. ¡Gol! Caje, gol de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Aquí aparece Vicente Caje, el que luce con el dorsal 10. Pone el tercero, señoras, señores. La Escuela de Fútbol de Iribucuá tiene 3, Leoncito 0. Qué buen gol de vuelta. Después del robo de la media cancha, porque era ataque primeramente por el conjunto visitante, después de la pérdida de balón, logró llegar rápidamente al ataque. Y qué buena definición de Caja después de recuperar el balón, justo le sacó al defensor. Y una definición ante la salida del arquero también, con un buen zurdazo, y con eso ya logra hacer 4 goles ya el conjunto local. Bien, 3-1. A 3, mejor dicho. 3-1 el partido. Sí. Bien, aquí tiene la pelota el representativo de Iribucuá con el número 11 es Jonathan Sanabria. Sanabria para Caje. Otra vez Jonathan sigue esta buena pared ahí entre Jonathan y Vicente. Sigue Jonathan. Para el cuarto, atención el remate por abajo. Está atento el arquero Romero. Con ese frico otra vez se asomó el equipo de Iribucuá. Sí, señor, cada vez que tiene el balón peligra el conjunto local, que está haciendo un muy buen partido. Aquí sale el jugador de Iribucuá, es Samuel Segovia. Caje ahora para Sanabria. Ahí está Jonathan, levanta el centro. Por abajo el centro queda para Caje. Vicente retrocede otra vez para Jonathan. Sanabria engancha. Bien por Jonathan. Gana su marcador. Sanabria levanta el centro, pega en la humanidad. Queda otra vez para él. Levanta el centro el arquero. Atención. Segunda en tercera instancia, se queda con ese esférico el arquero Romero. Señor, qué bien lo de Sanabria. Hizo todo bien hasta el centro y la buena respuesta del arquero. Va teniendo el jugador de Iribucuá. A ver Jiménez, para Arlin, Fruto destapado solo. Arlin se acomoda, va para el cuarto. Está gol. Frutos, gol de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, señoras, señores. Aquí anota uno de sus goleadores justamente de esta categoría sub-10, Arlin Frutos, por el cuarto. Iribucuá 4, Leoncito de Villa Gatimí 1. Y realmente faltaba su gol. Cada partido logra hacerlo el buen delantero del conjunto de Iribucuá, con una gran jugada y la buena definición. Y con esto ya está siendo goleada en el partido. Sí, señor, 4-1 el partido. Aquí ya sale otra vez Iribucuá con Fruto, pica Fruto solo. Sale la marca a su adversario, centro por abajo para Caje. Vicente, pierna zurda, que cerca pasó casi el quinto Ariel. Sí, para mí que se apuró un poco, pero era para realmente definirlo ahí y no le pegó bien. Y con esto iba a ser ya el quinto, pero bien por el conjunto de Uruguay, que está ganando bien realmente el partido. Sí, señor. Aquí va a salir jugando el equipo Leoncito. Ahí ya queda el esférico en forma oblicua ahí. Pero ya recupera Arlin Frutos. Levanta el centro. Busca Caje. Parece la marca defensiva también para el despeje hacia adelante. Va a quedar para el jugador Méndez. Diego tiene la pelota. Este es Diego. Va trasladando ese esférico. Va conduciendo. Ya
Deja para su compañero en forma cerca el pase. Recupera aquí el jugador que vuelve a perder. Este es Lucas el que recupera. Ahí está Lucas, se levanta el centro, pelota arriba. Va a quedar para... Atención con este. Va, señoras, señores, Jonathan. Sanabria deja para Arlin. Atención, sigue el peligro dentro del área. Tiene que ser penal, Ariel. Va a ser córner. Corner. Y no marcó el árbitro. Capaz si en otra situación el partido hubiese marcado el penal, pero qué bien el ataque del conjunto de Uruguay, que ya va mereciendo el quinto. Sí, señor, estuvo cerca. Yo vi penal desde aquí, pero bueno, el árbitro está también, muy sí, cerca, dice que no. Entonces, no hubo contacto suficiente como para ser pena máxima. Asimismo, bueno, en esa jugada pasó de todo el palo, porque iba a ser otro golazo de Arlin Frutos, pero bien por Uruguay, mostrando realmente que tiene muy buenos jugadores, muy buen equipo en esta categoría. Bien, ahí está Méndez, se lanza cometiendo falta de Diego. Habrá tiro libre en su defensa, todavía corresponde para el conjunto visitante. Es para la escuela de fútbol de Villa Yatimí, la escuela de fútbol Leoncito. Ahí va a salir desde el fondo el conjunto visitante. Desde Villa Yatimí presente aquí en este torneo también. El equipo Leoncito en esta categoría está cayendo por la cuenta de 4-1 hasta el momento. Y bueno, está más cerca Uribucuá del quinto que otro descuento del equipo Leoncito, que depende mucho de Igor en este caso. Sí. Y ya va terminando también el tiempo, creo que a como 2 minutos más allá. Y le costó eso, por sobre todo en el ataque del conjunto visitante. Ya sale con balón dominado, Uribucuá de vuelta, va para el quinto, atención, queda el balón para Caje, está la definición de Caje, ¡gol! ¡Gol de la escuela de fútbol de Uribucuá! Llega el quinto, estaba por caer, sí señor, aquí es Cajeo el que termina punteando otra vez su compañero. Lo cierto que Uribucuá aquí amplía la diferencia ahora. La escuela de fútbol de Uribucuá tiene 5. Leoncito de Villa Yatimí 1. Y eso lo estábamos diciendo porque ya estaba mereciendo el quinto gol. Y ahí ya la defensa también ya totalmente vencida. Y en el ataque llegaron como 3 ahí. Y otra vez Caje, que aprovechó bastante bien la oportunidad que tuvo. El segundo, ya creo el tercero. Sí, segundo gol de Caje. Y con esto ya está siendo goleada. Y antes que se termine el partido, que ya falta poco, Blas Antonio. Sí, señor. Muchas gracias una vez más también a todas las firmas comerciales que está apoyando a los chicos, justamente para que también Pulses por Más aquí esté presente para las transmisiones y para que la gente también pueda disfrutar de este campeonato. Cuando el árbitro dice no va más, final de este compromiso, resultado final 5 para el equipo de la escuela de fútbol de Uribucuá, 1 para Leoncito. Sí, señor, culmina siendo más de un gran partido. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya vamos con la otra categoría, que será el segundo partido de la fecha.
Muy bien, retornamos para el segundo partido del día de hoy. La categoría sub-12 ahora. Así que ya inició nomás este compromiso. Primeramente le agradecemos a todas las casas comerciales que apoyan nuestra transmisión y también las familias. Primeramente a Teodoro Sanaro y familia, a Don Vidal Irala y familia, a Autores Puestos Tito, ahí está el señor Tito Carvajal, al señor Félix Peralta y familia, a Faustino Araujo y familia, a la señora Priscila Rojas, también a Despensa San Cayetano desde Uruguay, también a Ropería Manuel desde Uruguay, al señor Augusto Franco y familia, también a Noedades Las Gemelas, también al señor Mario Chaparro y familia, y al técnico de la Escuela de Fútbol de Uruguay que apoya nuestra escuela y también esta transmisión. Vamos contigo, Blas Antonio. Bien, gracias Ariel. Es así, aquí nosotros retornamos para este siguiente compromiso, los primeros minutos de este partido entre Gribucuá Leoncito, el equipo de Villa Gatimico, y visita al equipo de la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Va teniendo justamente el equipo de Villa Gatimí que juega con la camiseta naranjada. Hay una similitud de remera, por eso Gribucuá utiliza el chaleco Ariel Acuña. Sí, señor. Esta vez ahora ya el chaleco verde, porque la categoría sub 10 está moviendo un chaleco rojo. Y ojo que se viene el ataque del equipo visitante. Sí, señor, avanza, peligro de gol, viene el centro, saca como puede desde el fondo la defensa de Gribucuá. Va a ser servicio de esquina, va a ser córner, corresponde para el representativo del equipo visitante, que es el equipo Leoncito. Sí, señor, y se va con todo, consiguió este tiro de esquina. Ya autoriza el árbitro, va a levantar, viene el centro, pelota arriba, a ver. Queda para el defensor de Gribucuá que sale jugando con pelota dominada. Pase corto allí. Va teniendo el representativo de Gribucuá, ese esférico. Por ese andarivel derecho aparece el número 8. Pero firme la marca por parte del jugador del conjunto de Villa Gatimí. Es Alcígara el que luce con la 8 en el conjunto de Gribucuá. Va teniendo otra vez esférico. Este es Ángel Paredes. Va Paredes. Forma corta, trae la evolución para él. Va Ángel. Peligro de gol. Va Gribucuá con todo. Va para Godoy. Levanta el centro, pelota arriba, atención, va con todo. El arquero en segunda instancia se queda con la pelota. Es la primera aproximación importante ya es para el equipo de Gribucuá. Sí, señor. Bueno, prácticamente la primera jugada del partido donde logró hacer el centro, pero el arquero estuvo muy atento en la jugada. Bien, saca como puede. Desde el fondo, el defensor en este caso del conjunto de Gribucuá, balón hacia un costado, habrá lateral. Lateral que corresponde para el equipo visitante. Finalmente ya lo va cumpliendo, es para Gribucuá. Balón hacia adelante. Buscaba a Brites, pero el árbitro dice un ratito para el juego, Ariel. Sí, para el juego. ¿Observaciones? Bueno, justo un jugador local ahí se cayó. Está ascendido ahí al costado de la cancha, ahí como lo pueden ver. Bueno, está siendo atendido, por eso el partido está siendo pausado en este preciso momento. Bueno, aprovechamos también la pausa, Ariel, ya conocer un poco la planilla del equipo sub-12 de Gribucuá. Sí, señor, vamos a mencionar a todos los jugadores que figuran en la planilla. Está primero Nicolás Fabiani Brites, después está Oscar Gregorio Ferreira, Leonardo Peralta, Héctor de Jesús Cristaldo, Ronald Asier Núñez, pues está Jonathan Orego, Emanuel Junior Gómez, después está Jonas Hortellado, William Fernando Escobar, Edel Joel Acosta, Alex Gabriel Fretes, Pablo Lescano, es decir, Alex Cano Barrios, después está Alejandro Arturo Noguera, Giovanna Balbuena, Gabriel Alejandro Peralta, Alder Elías Negrete, después está Carlos Eliseo Benítez, Ariel Chaparro Ríos, Erika Jamín Rojas, Ángel Roldán, después está Carlos Eusebio Morínigo, Mónica Diana Costa, Marcos Antonio Espínola, Hernán Robin González y por último Santino. Ahí está el equipo de la Escuela de Fútbol de Gribucuá. Muy bien, muy amable Ariel Acuña. Va teniendo la pelota en su defensa el conjunto del representativo de Leoncito, del equipo de Villa Gatimí, que sale jugando. Ya se va cumpliendo los primeros 5 minutos de juego de esta primera etapa. Gribucuá presiona, atención, va el remate por abajo. ¡Gol! ¡Gol!
la escuela de fútbol de Iribucuá convierte con un bailecito, dedicación incluido Ariel. Lo cierto y lo concreto aquí, Iribucuá llega al tanto de la apertura, lo hizo el 29. Iribucuá 1, Leoncito 0. Lo- El partido para el equipo local y qué bien lo hizo el jugador del conjunto de Uruguay. Ahí está, con bailecito incluido. Así que con esto, 1-0 el conjunto local Blasandali. Perfecto, Ariel. Ya en instante confirmado el nombre de este jugador, casaca 29, el autor de este gol. Y bueno, aquí a partir de esta categoría también ya se está cobrando posición de adelanto, Ariel, ¿eh? Sí, así mismo. La categoría sub-10 no, pero a partir de la categoría sub-12 ya sí se cobra la posición adelantada. Así que con esto está ganando ya el conjunto local y vamos a ver qué tal responde después esto también el conjunto del Leoncito. El club Leoncito también que había tenido buena llegada, me imagino que también va a buscar su gol. Así que bueno, pero lo cierto es que está ganando 1-0 el equipo local. Bien, gracias, Ariel. Va saliendo el equipo de Iribucuá desde el fondo. Este es Brites. Va cargando el equipo de Iribucuá de vuelta. Brites engancha. Va con todo. Estaba en posición de adelanto, tengo entendido su compañero, por eso no se dio el pase para su compañero que estaba en posición de adelanto. Pero ganó este tiro de esquina el conjunto de Uruguay. Corner entonces. Corner punta izquierda corresponde para el representativo de Iribucuá. Ahí ya para jugar a cargar. Balón que saca el defensor. Termina sacando entonces el jugador del representativo de Iribucuá. Desde el fondo va saliendo ahora Villa Gatimí. El equipo de Leoncito. Lateral que corresponde para el equipo de Iribucuá. Este es Acosta el que juega. La jugadora que está en el plantel del representativo de Iribucuá. Balón que queda para el 10. Va teniendo Villa Gatimí. Avanza hacia la banda derecha. Viene la marca aquí por parte del jugador de Iribucuá. Sale con pelota dominada. Balón hacia adelante. Muy fuerte el pase. A ver, creo que nos falta todavía la planilla del equipo visitante, Ariel. Sí, falta. Bien, esta es la planilla, por favor, también. Después una ronda comercial, por supuesto, para seguir agradeciendo también a los patrocinadores, por favor. En la voz de Ariel Acuña escuchamos la planilla oficial de esta categoría sub-12 de Leoncito. Sí, señor. Bueno, vamos con el jugador Juan Paul Peralta. Después está Brian de Jesús Jara. Está Rafael de Jesús Romero. William Torales Mendoza. Ángel Tobias Mesa. Moisés Ariel Garay. Está Jorge Manuel Iturbe. Alexis Gabriel Frutos, Víctor Amin Mendoza, Milciades Mesías Rivarola, está María Luana Alvarenga, Rolando David Venegas, Alan Gerald Romero, Juan David Medina, Rosalía Monserrat Martínez, Taylor Alessandro Jiménez, pues está Martín Iván Roa, Michael Amarilla Díaz, Aníbal Paul Ábalos, Sergio Daniel Medina, Luis Isaac Mereles, y después está por último Marcos Ariel Rolona. Está el equipo del club Leoncitos. Bien, gracias, Ariel. Avanza justamente el equipo de Leoncito, el equipo visitante, sale el arquero, atención la definición, gol. Gol de la escuela de fútbol de Leoncito que empata, señoras, señores. No duró mucho la ventaja a favor del conjunto de Iribucuá. Aquí lo empata Leoncito ahora. La escuela de fútbol de Iribucuá tiene 1. Leoncito de Villa Gatimí 1. Sí, una buena jugada individual también. Con un buen derechazo. El arquero se tiró, pero no logró atajar este gran remate. Y con esto logra el empate el equipo visitante. Va saliendo el jugador González. Adelanta mucho, por eso su compañero no pudo alcanzar ese esférico. Ya está la marca por parte del conjunto de Leoncito. Balón que ya se va escapando a un costado. Servicio manual costado derecho. Va a ser en su salida para el representativo local, para el equipo dueño de casa. Ahí le presiona, sí, una carga ilícita allí. Le cargó al jugador de Iribucuá falta.
Va a corresponder tiro libre en su campo todavía, cerca de la raya de la mitad del campo de juego. Es para Iribucoa. Sí, así mismo, bueno, aprovechamos para agradecer entonces a las casas comerciales y también a las familias que apoyan esta transmisión y a la escuela de fútbol. Agradecemos al señor Teodoro Sanabria y familia, a don Vidal Irala y familia, también a autores puestos Tito, del señor Tito Carvajal, que se encuentra acá en San Isidro, doble avenida. Después está Félix Peralta y familia, al don Faustino Araujo y familia, a la señora Priscila Rojas y a Despensa San Cayetano desde Uruguay, que apoya la transmisión. Después está Ropería Manuel, también desde Uruguay Centro. Y después está el señor Augusto Franco y familia. Y novedades, las gemelas, también a Mario Chaparro y familia. Y por último, el técnico de la escuela de fútbol de Uruguay. Bien, muy amable Ariel, señoras y señores. Va teniendo ahora el jugador del representativo del conjunto de Leoncito. Ante la presión por parte del jugador Iribucoa, se cae falta. Habrá tiro libre para Iribucoa cerca de la mitad del campo de juego. Ahí está, sí señor. Cobró la falta entonces para el equipo local. Será este tiro libre para el conjunto de Iribucoa. Viene el centro, Paredes que busca. Ángel no pudo peinar. Ese esférico queda para su compañero. Va Iribucoa en busca del segundo. El partido está 1-1. Este es Brites. Deja para su compañero, pierna zurda. El autor del gol justamente encontró otra vez ese esférico. Por eso va a ser salida para el equipo de Leoncito. El partido está 1-1. Sí, pero estuvo bien la intención. Eso hay que decir. Le pegó muy por debajo y se fue muy por arriba el remate, el buen zurdazo. Pero bien por Iribucoa, que está buscando, mejor dicho, tratando de llegar de vuelta a la ventaja. Bien. Ahí está, pica muy fuerte ese esférico. Vamos a ver si alcanza. Va con todo Leoncito. También queriendo, en este caso, ampliar para el segundo tanto. El partido está empatado por el momento. Balón que ya termina saliendo afuera. Ahí se va lentamente para este reposición. Categoría sub-12. Escuela de fútbol de Iribucoa 1. Leoncito de Villa Gatimí 1. 1-1 está el partido. 12 minutos. Ya nos aproximamos al minuto 13 de este partido, de esta primera etapa. Atención, el defensor que logra el despeje en falso y gol. Gol del conjunto de Leoncito. Sí, señor, encuentra el segundo tanto. Dio vuelta el partido. Leoncito ahora tiene 2. Escuela de fútbol de Iribucoa 1. Sí, señor, y dio vuelta nomás después de este tiro de esquina. Y mal despeje, dudas en la defensa. Qué bien lo aprovechó el delantero del conjunto de Leoncito. Y con esto ya está ganando 2-1 Blas Antonio. Sí, y sale jugando ahora Iribucoa. Trata de ir hacia adelante. Busca una rápida reacción. Se le fue la pelota a ser lateral. Balón que va a corresponder para el equipo de Leoncito. Señor, no se apura para nada. Y la jugadora deja para ir en forma corta para su compañero para este servicio manual que ya lo va cumpliendo. Sí, señor. Bueno, logró darle la vuelta antes que culmine esta primera etapa del equipo visitante. El despeje por parte del jugador González. Ahí queda para el jugador de Leoncito. 2-1 gana Leoncito al equipo de Iribucoa. En la categoría sub-10, el primer partido había goleado 5-1 Iribucoa, Ariel. Y realmente sí, fue un muy buen partido de la categoría sub-10, donde logró golear y en esta está perdiendo al término de esta primera etapa. Bien. Va a ser pelota que corresponde para el representativo visitante que ya va jugando. Viene la marca ahí. El último fondo del equipo de Iribucoa. Presiona bien. Hacer lateral, dice el asistente. Hacer balón para el equipo de Iribucoa en su salida. Ahí ya pone en juego. Balón que saca el equipo de Iribucoa. Primer tiempo del partido. El marcador indica que gana Leoncito por 2-1. Intersecta muy bien la jugadora Acosta.
Ella sale jugando. Intenta Brites ahí contener ese esférico. No pudo y fue lo último de esta primera etapa. Terminó, hacemos una pequeña pausa y ya retornamos. Muy bien, señores y señores. Bueno, ya se reanuda el partido en esta segunda etapa. Recordemos que cada etapa se juega 15 minutos. Bueno, quedan entonces los últimos 15 minutos de esta categoría sub-12, que está ganando 2-1 el Club Leoncitos a la Escuela de Fútbol Iribucua. Así que bueno, así estamos viendo, donde inició nomás. Y aprovechamos entonces para agradecer nuevamente a las personas y las casas comerciales que apoyan esta transmisión y también a la Escuela de Fútbol de Uruguay, la familia de Teodoro Sanabria, después está Don Mital Iranta y familia, autorepuestos Don Tito, o sea, del amigo Tito Carvajal, pues está Félix Peralta y familia, al señor Faustino Araujo y familia, la señora Priscila Rojas, que apoya la transmisión, y la Escuela de Fútbol, también a Despensa San Cayetano, desde Uruguay, también desde Uruguay, Pería Emanuel, también el señor Augusto Franco y familia, y a Novedades Las Gemelas, y a Mario Chaparro y familia, y también al técnico de la Escuela de Fútbol de Uruguay. Bien, muy amable Ariel. Va a salir desde el fondo el representativo de la Escuela de Fútbol de Iribucua. Balonazo que ya surge. Desvía muy bien aquí el jugador González. Va a quedar otra vez para el defensor que termina sacando hacia adelante. Intercepta la jugadora por parte del jugador, la jugadora de Leoncito. También el que lucha la jugadora de Iribucua. Balón hacia adelante. Despeje defensivo. Otra vez intercepta. Futbolista del conjunto de Iribucua. Va con todo. El esférico que pica queda para el jugador. Este es el de Leoncito. Golpe de cabeza fue por parte del jugador de Iribucua. Balón hacia en el centro del campo de juego. El partido indica que lo gana Leoncito por la cuenta de 2 goles contra 1.
Había marcado el tanto en la apertura Iribucuá, pero lo empató y dio vuelta el equipo de Leoncito. Está 2-1 a favor del conjunto de Villa Gatimí, que está quedándose con los 3 puntos en esta categoría. Pero esto recién empieza la segunda etapa. Se juega 15 minutos, me decía Ariel. Sí, señor, 15 minutos cada etapa. Se está moviendo. Vamos a ver cómo reacciona el conjunto de Uruguay porque está perdiendo 2-1. Sí, está necesitado obviamente de ir hacia adelante para tratar de llegar al empate. ¿Por qué no pensar en el triunfo? Ya sale jugando el representativo visitante. Apertura para el lateral zurdo. Va teniendo despeje hacia adelante. Va a quedar para el número 10. Intentó dominar ese frico, pero no pudo. Entonces, ya está el servicio. Otra vez intercepta el jugador de Iruguay. Va a quedar para la jugadora, el que luce con la 30. Villa Gatimí, que hoy está presente aquí con el equipo Leoncito en Iruguay. La cancha del conjunto de Sport San Isidro. Avanza, peligro de gol. No pudo llegar a ese esférico. Una muy buena llegada de vuelta aquí. Llegó el representativo de Leoncito, mi querido Ariel. Sí, señora, así mismo, sí, de una muy buena llegada, la verdad, del conjunto visitante, que casi logró ya el tercero. Y lo decíamos, vamos a ver si cómo reacciona en esta segunda etapa el conjunto local, mientras vemos que hay una falta ya ahí de uno de los mediocampistas del conjunto local. Bien, falta en perjuicio del jugador de Leoncito. Habrá tiro libre, señoras, señores. Habrá tiro libre para el conjunto de Leoncito. Vamos a ver si es que saca provecho de esta pelota detenida. El árbitro que ya mide la distancia de la barrera. El que luce con la 70 está colocando la pelota. Si no me equivoco, el 20. Bueno, ahí está, lo cierto que va a ser tiro libre para el Leoncito. Viene el centro, pelota arriba, atención, el arquero. Bueno, se le fue. Y ahí ya termina despejando. Balón que pica queda para el jugador de Leoncito en el círculo central. Ahora sí, ese frico va quedando para este jugador que va avanzando hacia la banda derecha. Apertura para el jugador del conjunto representativo, dueño de casa. Va a salir desde el fondo. Se movió tu cable ahí. No reconoce. Habrá tiro libre, o habrá salida en este caso. Saque de portería, digo bien. Corresponde para el representativo del conjunto de Iribucuá. Ya sale jugando desde el fondo. Gonzalo intercepta. Mano, dice el árbitro. Hubo mano allí. Habrá tiro libre en su defensa. Corresponde para el equipo de Iribucuá. Ahí ya estamos recuperando otra vez las imágenes. Partido continúa 2-1. 2 para el equipo de Leoncito, 1 para el representativo de Iribucuá. Avanza. Avanza Leoncito. Atención, el remate al arco y afuera. Se pierde. Era muy buena la oportunidad. Sí, señor, ahí está. Bueno, busca de a poco el equipo local también. Realmente le agradecemos a Gomería el Yate también, que apoya esta transmisión en la Escuela de Fútbol. También al lavadero Natanael, muchas gracias. También Ñacó, que apoya a la Escuela de Fútbol de Uruguay. Y la familia Xavi, sí señor, muchas gracias a toda la familia que va apoyando a la Escuela de Fútbol de Uruguay. También esta transmisión, Blas Antonio. Bien, gracias Ariel. Aquí el rebote queda para el jugador del representativo de Leoncito. Se frena, gira, retrocede el pase. A ver, queda ese esférico. Va intentando en busca del tercero. Leoncito, peligro de gol, atención dentro del área. Termina rematando mal, entonces el remate algo pifiado. Le entró a esa pelota. Habrá salida para el equipo de Iribucuá. Y sí va buscando de a poco el equipo visitante para, bueno, quiere ampliar la ventaja. Y le está costando mucho el partido en este momento, en la segunda etapa. El conjunto de Uruguay, que no logra todavía al menos intentar llegar al arco rival, Blas. Bien, gracias Ariel. 7 minutos.
7 minutos de esta etapa complementaria. El partido está 2-1 a favor del conjunto de Leoncito. Atención aquí, salida en falso. El arquero dice que hubo offside, posición de adelanto. Va a ser salida para el equipo de Gribucoa, que le está costando a Ariel, no está pudiendo reaccionar por lo menos con una clara de gol. Y realmente no. Le está costando al equipo local, la categoría sub-12. Y da la sensación que cualquier momento va a venir el tercero para el equipo visitante. Bien. Aquí tiene la pelota Leoncito. El despeje defensivo. Otra vez intercepta el jugador visitante. Va teniendo ese Férico. Bien para la marca. Otra vez pelotazo largo. Esta vez sin consecuencia. Prácticamente sin destinatario. No hubo nadie allí como receptor. Por eso va a ser pelota y algunos cambios también que van realizando los equipos. Va refrescando el equipo. Sí, va haciendo algunos cambios también. El equipo local no hay, o sea, hizo el inicio de la segunda etapa, pero hasta ahora, como decíamos, le está costando mucho. No sé si tiene también más banca para realizar los cambios. Va teniendo otra vez Leoncito hacia la punta izquierda. Va a la carga. Busca el tercero. Gana 2-1 el representativo visitante. Escuela de Fútbol de Leoncito. Aquí en esta presentación ante la Escuela de Fútbol de Gribucoa. Campeonato Estrella del Norte. Un campeonato que va ganando espacio también. Aquí falta, sí señor. A pesar que no pierde la posición del balón. Igual el árbitro sanciona la falta. Habrá tiro libre para Gribucoa y posibilidad de ir hacia adelante, Ariel. Sí, señor. Logró ahí realmente cobrar la falta y será tiro libre para el conjunto local, que tiene que replantearse muchas cosas también de cómo hacer, porque hasta ahora no está teniendo ni una llegada todavía en la segunda etapa. Bien, va a salir desde el fondo el representativo del conjunto de Gribucoa. Avanza, peligro dentro del área, termina saliendo otra vez el defensor de forma oportuna, por eso sale Leoncito. Sí, señor. Muy pendiente también la defensa del conjunto visitante. Y bueno, logró este tiro libre de vuelta ahora. Ojo que se viene ahora el grupo. Bien, pelota hacia zona profunda, pero el despeje fue muy oportuno. Ese balón que se termina perdiendo afuera también. Habrá lateral que corresponde para el representativo de Leoncito. Sí, ahí está. Se va a renovar el partido. Le va a corresponder saque lateral para el conjunto local. Mientras volvemos a agradecer a las casas comerciales y familias que apoyan nuestra transmisión, a Teodoro Sanabria y familia, a Don Vidal Irala y familia, a Autores Puestos Tito, el señor Tito Carvajal, a Félix Peralta y familia, al señor Faustino Araujo y familia, a Priscila Roja que apoya la transmisión, la Escuela de Fútbol también, a Despensa San Cayetano desde Uruguay que apoya a la Escuela de Fútbol, a Ropería Manuel, al señor Augusto Franco, a Novedades Las Gemelas, y también a Mario Chaparro y familia, al técnico de la Escuela de Fútbol de Uruguay, también Gomería El Yate y también Lavadero Natanael, muchas gracias a Ñacoque y también a la familia Xavi. Avanza Leoncito, peligro de gol, va con todo, está habilitado, no. Banderina arriba. Sí señor, hubo offside, picó adelantado. El asistente levantó el banderín, entonces va a ser salida para Gribucoa. Sí señor, estuvo ahí en posición adelantada la verdad. Y bueno, ahora sí, ahora está habilitado, ojo con esta. Va con todo Leoncito, busca el tercer tanto, logró puntear en forma muy oportuna. El jugador de Gribucoa, al córner, va a ser servicio de esquina. Habrá córner, señoras, señores, para la Escuela de Fútbol de Gribucoa. Ya vamos llegando de a poco al minuto 12 de esta segunda etapa, de los 15 minutos por etapa que se juega en esta categoría sub-12. Autoriza el árbitro. Va a venir el centro, ahí ya en forma corta. Balón que queda para el jugador del representativo de Leoncito. Atención al arquero que en vez de jugar con las manos quería despejar. Pifió esa pelota. Ariel va a hacer córner. Sí señor, ahí está mal despeje otra vez de la defensa.
Y bueno, lo decíamos, está cerca del tercero el equipo visitante. Habrá córner. Servicio de esquina, punta izquierda. Corresponde para el equipo de Leoncito. Saca la defensa. Va insistiendo el equipo de Leoncito, que va ganando 2-1 en busca del tercero. Gribucuá hace rato no está pudiendo ibanar alguna jugada en ataque. Más el equipo visitante, que lo gana 2-1. Ahí está el balonazo arriba. A ver quién despeja. Baja con el pecho el jugador de Leoncito. Ahora sí. Trata de salir. Otra vez le presionan al jugador de Gribucuá. Ahora sí se queda con ese esférico el guardameta del elenco local. Saca hacia adelante. Balón que pica con golpe de cabeza. Termina jugando el jugador de Gribucuá. Ahora sí jugó con la mano y se va a ganar la amarilla. Bueno, el árbitro le perdona Sí. al jugador de Gribucuá. Sí, le da una advertencia. Bueno, ya va a ser tiro libre para el conjunto el visitante. Qué mal logró con esta. Bueno, balón que pica queda para el jugador del conjunto de Leoncito. Ahí está, balón hacia arriba. Ahora sí, el despejo trae hacia adelante. Termina sacando el defensor de Gribucuá. Partido continúa 2-1. Ya tenemos casi 14 minutos de juego. Va a quedar un minuto al partido, un minuto para tratar de empatar el equipo de Gribucuá, que le está costando mucho el partido. Se planta muy bien Leoncito. Adelanta su línea, va presionando muy bien al equipo de Gribucuá. Ahora sí, zafa de la marca y ojo con esta. Puede ser para el empate. Va hacia la banda izquierda, apertura para el jugador de Gribucuá. Cruce esférico, nadie intersecta. El que llega es el defensor, el lateral izquierdo de Leoncito. Ya sale jugando. Va teniendo el equipo de Leoncito hacia la banda izquierda. Sí, señor. Ahí está. Otra falta cometida. Partido un poco cortado también en esta segunda etapa. Mientras ya van pasando los minutos. Eso hay que decir también. Y no se ve que pueda lograr al menos el empate el conjunto local, que inició bien el partido. Estaba ganando 1-0 y después bueno, lo empataron, lo dieron vuelta y en esta segunda etapa hubo poca reacción. Está esperando mucho, bajó mucho para defenderse el equipo local. Ahora sí, ya sale jugando, pero el árbitro dice hasta aquí este partido. Termina este compromiso con este marcador. Marcador final, Gribucuá 1, Leoncito 2. Sí, señor, culminó así. El partido lo ganó el equipo visitante. Ahí está la categoría sub-12. Bueno, aprovechamos para hacer una pequeña pausa y ya esperamos. Categoría sería sub-8, tengo entendido, sub-8. Entonces que ya se preparan para ingresar.
Bueno, retornamos para el tercer partido de hoy. Categoría sub 8. Sí, señor. Categoría sub 8. Ya se hizo también como ahí el campo. Y ya todavía no inició. Bueno, ambos equipos entonces. Creo que están en la cancha. A ver. 9 jugadores. 9 por 9 por ahí. Está en la cancha y ya inició nomás el partido. Bueno, el conjunto local que juega ahí con el chaleco rojo. Y después el equipo visitante, el conjunto del Club Leoncitos. Ahí está, con la casaca naranja. Y bueno, ahí las medias naranja, el short también. Y después unos rasgos de rojo oscuro. Ahí estamos viendo el partido que inició nomás ya habla San Antonio. Sí, muchas gracias, Ariel. Ya retornamos para ese siguiente compromiso. Este es la categoría sub 8. Ya están frente a frente la Escuela de Fútbol de Iribucuá ante Leoncito de Villa Igatimí. Va teniendo la pelota el cuadro del representativo de Iribucuá, que utiliza hoy, en este caso, el chaleco de color rojo. Va con todo, atención con este remate, que cerca pasó la primera llegada del equipo de Iribucuá. Aquí ya se asomó para este primero del partido. Y realmente sí que cerca pasó. Y era, bueno, de hecho fue un tiro directo al arco. Por eso, pero iba a ser un golazo y se que conectarla también porque estaba pendiente del delantero. Bueno, aprovechamos para que se dé vuelta a las casas comerciales y también las familias que apoyan esta transmisión. A Teodoro Sanabria y familia, a Don Vidal Irala y familia, a Autoexpuestos Tito, del señor Tito Carvajal, a Félix Peralta y familia, a Faustino Araujo y familia, a Priscila Rojas y también a Despensa San Cayetano, desde Uruguay, Priya Manuel, también el señor Augusto Franco y familia, a Novedades de las Gemelas, a Mario Chaparro y familia, al técnico de la Escuela de Fútbol de Uruguay, también a Humeriel Yate, al lavadero Natanael Añacoque y también a la familia Xavi. Bien, gracias, Ariel. Va saliendo con pelota dominada el conjunto del representativo de Leoncito. Ahí va a quedar para Lucas. Trata de despejar el número 3. Ahora sí, la presión por parte del conjunto de Iribucuá con Fretes. Ahí el balón que va quedando para Leoncito. Se utiliza a la mitad del campo de juego justamente. Este Velázquez, para también tener referencia. Este es el arco que utiliza justamente el arquero Ángelo. Ángelo Flores es el arquero del conjunto de la categoría sub 8 del conjunto visitante. Sí, señor. Ahí está. Va a ser salida de vuelta para el equipo visitante. Ahora la planilla, por favor, de Iribucuá, Ariel. Sí, señor. Vamos al equipo titular, entonces. El Lorenzo Miranda está con la casaca 12. Después está con el 3 Roberto Acosta. El 5 está Xavi Pascual López, o sea, el 19. El 15 Elías Fretes. El 31 Tiago Monge, el 6 Bautista Sanabria. El 37 Alexis Peralta. El 15 Elías Fretes. El 10 Armando Pereira. El 11 Carlos Velázquez. El 17 Brian Cardoso. El 66 Julio Candia. El 7 Uber Villalba. Y el 20 Moisés Rodríguez. Después está con el suplente de 16 Dana Jiménez. Después está el 16 Aaron Caje. El 4 Ricardo Monjes. Bien, muy amable Ariel. Ahí va a corresponder salida para el equipo visitante. Bueno, el balón que va saliendo lentamente afuera. A ver, balón para el jugador Jordan Candia para cumplir. Va a ser pelota para el equipo de Iribucuá según el árbitro. Sí, lo indica que va a ser tiro libre de esquina. Un poquito más atrás le indica. Este es Velázquez. Finalmente va a ser lateral. Servicio manual cerca del banderín del córner. Ya por en juego. Golpe de cabeza fue por parte de Caje. Termina peinando Vicente Caje. Esa pelota va a ser balón para el equipo de Iribucuá otra vez. Esta vez, bueno, va a ser para el equipo visitante. Va a ser saque de salida entonces para el guardameta Ángelo Flores. Ahí está Ángelo. Ahí acomodando los guantes también. Deja para su compañero el que luce con la 38. Saca hacia el costado derecho. Balón que va a terminar
saliendo afuera, sí, ya lo termina saliendo. Esférico afuera, lateral que lo va cumpliendo Irucua, falta allí. Falta, va a corresponder tiro libre para el equipo de Leoncito. Ahí ya tenemos la planilla también, Ariel, el equipo de Leoncito, por supuesto, en esta categoría Sud 8. Categoría Sud 8 que se juega el día de la fecha también aquí en el Sport San Isidro. Sí, señor. Ahí está. Club Leoncitos, entonces. Bueno, Brian Josué Martínez. Y después está Dylan Josías Gómez, Diego Román Iturbe, Marcos Gabriel Romero, Lucas Fabián Rolón. Después está Dylan Gael Castro, Anthony Nicolás Cardoso, Neri Fabián Rojas, Kevin Luis Rolón, Mateo Aguilera Vera, Víctor Gabriel Rolón, después está Alexander Ezequiel Silva, Ian Carlos Vidal Duré, Lucas Santiago Argüello, Roque Aníbal Rojas, Ángelo Antonio Flores, Enzo Santino González, Lucas Santiago Martínez, Sebastián Cuenca, Isaías Martínez, Melanie Villalba, Luis Andrés Jiménez, Tiago Florentín y por último Alexander Martínez. Bien, gracias Ariel. Tiago va a cumplir. Tiago para salir, está Ángelo también ahí cerca. Termina saliendo ya la marca ahí por parte del jugador de Irucua. Ahí ya va saliendo, jugando. Balón para Caje. Atención, remata al arco. Bloquea la defensa otra vez. Sí, ahora sí el rebote queda para el jugador el representativo de Leoncito. Ya sale jugando el equipo de Leoncito de Villa Gatimí. Presente aquí en el Sport San Isidro hoy enfrentando al equipo de Irucua. Falta, dice, la falta fue en perjuicio del jugador de Leoncito, la falta del jugador de Irucua. Va a corresponder pelota, corresponder el balón para el equipo de Leoncito. Bueno, ya sale jugando, balón que queda ahí para el 9. Este es el 3, el que va teniendo la pelota en el conjunto de Leoncito. Ahí la marca por parte del que luce con la 66 es Julio Candia. Bueno, se le fue la pelota. Va a ser saque de meta. El guardameta es Ángelo Flores. Va a dejar ahí otra vez para que pueda sacar su compañero de campo. Sí, señor. Ojo en esta. Atención, el remate al arco. Bueno, pasó cerca del arco que defiende Flores. Se asomó, llegó muy bien aquí. Salida en falso por parte del equipo de Villa Gatimí. Casi aprovecha Irucua Ariel. Y sí, porque de una mala salida le dejó ahí vía libre para que pueda lograr el remate. No logró direccionarlo bien. Y ojo de vuelta. Bien, Velázquez gana la raya, atención. Increíble, no pudo cerrar de buena manera. Era el primero Ariel. No sé, se le escurrió, se le fue entre las piernas ese balón. Y realmente sí, bueno. El pase también, pero todo bueno, ¿eh? Muy bueno, iba a ser un golazo, la verdad. Es la segunda vez que siempre está ahí pendiente también el delantero del conjunto de Irucua y no logra definir ahí por milímetros. Fue un poco fuerte también el pase, pero bien por Irucua que ya está mereciendo el gol. Sí, era Elías Fretes el que tuvo ahí para el primero del partido, pero por cosa de fútbol no pudo ser. Ya tiene la pelota otra vez Irucua que empieza a cargar de vuelta. Atención con este remate. ¡Gol! ¡Gol! De la Escuela de Fútbol de Irucua. Esta vez sí. Elías Fretes marca el gol. Por Elías, por Frete. Irucua 1. Leoncito 0. Sí, señor, ahí está. Bueno, el gol donde, bueno, el arquero salió, pero siempre está pendiente del delantero y logró pasar y con esto logra hacer el gol y está ganando 1-0 el equipo local y ahora se reanuda el partido y vamos a ver qué tal, cómo reacciona también después de esto el conjunto del Leoncito también después de este gol de San Antonio. Ariel, ahí traba muy bien Moisés Rodríguez. Sale hacia adelante, falta, sí señor, la falta en perjuicio de Velázquez, si no me equivoco. Habrá tiro libre y no sé si no le va a mostrar la amarilla también al infractor. Sí, sí. Fuerte aquí, a destiempo Ariel. A destiempo, logra hacer la falta al
buen delantero realmente que tiene el conjunto de Uruguay, que tiene muy buenos jugadores. Sí, señor, le tiene que mostrar la amarilla, así también los chicos van aprendiendo que este tipo de falta es tarjeta. Entonces para la próxima pueda evitar para no perjudicar al compañero, ¿no? El compañero del rival, pero todo, al final de cuentas, es Sí, sí. todo compañeros, ¿no? Sí, está en etapa de aprendizaje. Bueno, ahí está Velázquez, el que luce con la 7, va llevando esa pelota. Era Uber Villalba en este caso. Villalba va acomodando la pelota. El que sufrió la falta. Bueno. Ahí está. Habrá pelota ahí, ya se va cumpliendo el centro. Quería Villalba. Ahí va teniendo ese esférico. Otra vez es la pelota que va quedando ahí en posición de ataque para el equipo de Iribucuá. Ahí traba el defensor. Continúa con ese esférico. Habrá ataque otra vez. Avanza el equipo de Iribucuá. Con muchos hombres ahí se amontonan. Y el árbitro dice hasta aquí. Vamos a una pequeña pausa. Termina la primera etapa, Ariel, con este marcador 1 para Iribucuá, 0 para Leoncito. Sí, señor. Está ganando 1-0 entonces el equipo local. Bueno, es una pequeña pausa. Recordemos que se juega 10 minutos por etapa. Y con esto se hace ahora entonces pequeño minuto de descanso para que puedan ahí acomodarse de vuelta, hidratarse un poco y después para iniciar la segunda etapa. Bueno, hacemos una pequeña pausa también nosotros y ya retornamos. Ok, ya retornamos para este segundo tiempo que acaba de arrancar la etapa de cierre, etapa complementaria. El marcador que indica que lo gana Iribucuá por 1-0 con el gol de Fretes al minuto 8 de la primera etapa. A partir de ahí lo está ganando y esto recién empieza la segunda etapa. Va teniendo Iribucuá justamente el que juega con el chaleco. Intenta puntear, va a quedar para el jugador Fretes. Engancha muy bien, se va hacia la punta derecha. Va con todo el equipo de Iribucuá. Ahí le pide a Brian para que pueda cerrar. Pero la marca ahí por parte del jugador de Leoncito que se cae. El árbitro ahora sí sanciona la falta. La falta del número 17 finalmente es el jugador Cardoso. Habrá tiro libre para Leoncito.
Baloncito hacia la punta izquierda. Otra vez ahí Brian Cardoso en la marca. Ahí va teniendo la pelota. El equipo de Leoncito trata de salir jugando. Presiona y le comete falta. Bueno, ¿habrá tiro libre para el equipo de Griboucois o es para Leoncito? Vamos a ver si es para el equipo dueño de casa. Sí, sí. Acosta está para cumplir. Roberto Acosta, el que luce con la 3 en el conjunto del representativo dueño de casa. Tiro libre peligroso cerca del arco. El arco que defiende Ángelo Flores, el guardameta de Leoncito. Va Acosta directo al arco. El arquero creo que desvía, sí señor, ¿no? Bueno, no tocó el arquero. Creo que ya se iba, ya se iba. Bueno, pero otra vez el balón. Sigue Griboucois en zona de ataque, ahora sí. Va insistiendo porque vuelve a recuperar. Griboucois que busca el segundo, gana por 1-0. Va insistiendo el jugador de Griboucois y la buena marca por parte del número 89. Ahora a cargar de vuelta. Va con todo, está Velázquez, está Cardoso por ahí cerca también, Fretes. Este es Acosta. Va Acosta. A ver para quién está el segundo. Gol. Gol de la Escuela de Fútbol de Griboucois. Lo hizo el 31, Tiago Monjes. Amplía la diferencia por Tiago. La Escuela de Fútbol de Griboucois tiene 2, Leoncito 0. Sí, señor. Y qué bueno jugada, qué bien lo hicieron los chicos. Ahí donde estaba solo ahí Monjes. Y con una gran tranquilidad lo paró. Y con un buen zurdazo logró hacer el segundo ya para la Escuela de Fútbol de Griboucois en la categoría sub-8. Este es Villalba, engancha Villalba bien por el 7, otra vez vuelve a enganchar, sigue Villalba, le pegó el defensor que debía. Otra llegada del equipo de la Escuela de Fútbol de Griboucois que ya amenaza el tercero. Sí, señor, y logró hacer que se vaya el córner, entonces será tiro de esquina para el conjunto local. Bueno, ahí está el servicio de esquina que lo va cumpliendo el centro. Bueno, erró el arco. Ahora sí ya está el guardameta Ángelo Flores. Va a sacar Ángelo. Deja ahí para su compañero para que pueda sacar ese esférico. Va a quedar para Acosta. Roberto tiene ese balón. A ver, le dejaron patear a Acosta. Error largo. Sigue el defensor ahí. Ahora sí sale jugando. Balón para el lateral derecho que sale con pelota dominada. Sale en el cruce ahí el jugador de Griboucois. Pone el físico, pero continúa. Ahora sí le gana el defensor de Griboucois y sale con pelota dominada. Va con todo. Cardoso, Brian Cardoso. El 17 tiene la pelota. Va continuando con ese esférico Brian Cardoso. Se le fue el balón. Lateral entonces Ariel. Sí, ya se le fue el balón. Será saque lateral para el equipo visitante. Servicio manual. Ahí se aproxima también Jordan para cumplir. Está el jugador del representativo Leoncito. Va quedando ese esférico para Ian. En el conjunto de Leoncito. Recupera otra vez Griboucois con Caje. Va con todo, atención. Va para el tercero. El remate que intuyó muy bien el guardameta. Si no estábamos hablando del tercer tanto. En estos 5 minutos de partido. Griboucois lo está ganando 2-0. El compromiso, Ariel. Sí, señor, así mismo. Ahí será salida entonces de vuelta para el equipo visitante que le está costando mucho realmente llegar al arco rival de la Santander. Sí, otra vez presiona Griboucois. Balón hacia arriba. Va a quedar para el descuento. Termina pateando el guardameta que sale entonces. Habrá falta, dice el árbitro. Habrá pelota entonces. Está sentido el jugador Caje, tengo entendido el número 10. El que luce con el dorsal 10. Sí, señor, Vicente Caje. Está muy sentido, ahora ya se va respondiendo. El jugador. Bueno, no, este es el otro Caje en este caso. Aarón sería el que está sentido. Bueno, bueno, Pereira me indica casi. Bueno, aquí la planilla figura. Armando Pereira, el que luce con la 10.
Se va recuperando Armando. Bueno. Corresponde pelota. Habrá servicio, corresponde para el equipo visitante. Allá sale jugando, balón que pica ahí dentro del círculo central. Prácticamente vuelve a recuperar el equipo dueño de casa. Este es el jugador, en este caso Villalba, va presionando Villalba. Iribucuá que busca el tercero. Va con todo, se aproxima para el tercer tanto ahí. Se enreda, ahora sí ya vuelve a sacar el equipo de Leoncito. Iribucuá que sigue presionando. Prácticamente le está asfixiando, no le deja respirar prácticamente el equipo de Leoncito. Iribucuá que va presionando con muchos hombres, Ariela. Sí, señor, con muchos hombres, entonces se va el equipo que está haciendo un buen partido en la categoría sub-8, que quiere su gol, que quiere ampliar la ventaja a Blas Santos. Bueno, habrá pelota, servicio, atención, viene el centro, pelota que termina sacando otra vez el remate. No pudo definir, desviar esa pelota ahí. Ángelo Flores se queda con ese balón. Va a quedar para Ángelo. Balón hacia arriba. Ahí ya. Bueno, ahí está, balón que queda para el jugador del representativo visitante. Trata de salir jugando. Ya salió Ceférico, habrá pelota, habrá balón para el equipo del Leoncito. El partido continúa. 2-0 para el equipo local. Señor, el equipo local que sigue ganando y está en búsqueda de más goles. Realmente el conjunto local que está haciendo un buen partido. Bueno, aprovechamos para agradecer de vuelta a las casas comerciales y a las familias que apoyan la transmisión, a Teodoro Sanabria y familia, y también a Don Vidal Irala y familia, Autorepuestos Tito, del señor Tito Carvajal, a Félix Peralta y familia, al señor Faustino Araujo y familia, a Priscila Rojas, que apoya a la Escuela de Fútbol de Uruguay, también a Despensa San Cayetano desde Uruguay, que apoya a la Escuela de Fútbol, también a Ropería Manuel, al señor Augusto Franco y familia, a Novedades de las Gemelas, a Mario Chaparro y familia, al técnico de la Escuela de Fútbol de Uruguay, también a Gomería El Yate, al lavadero Natanael, a Ñacoque y por último a la familia Xavi Blas Santos. Perfecto, Ariel, avanza Iribucuá de vuelta con Villalba, levanta el centro, Villalba. Despeje defensivo, a ver, no alcanza ese esférico. Bueno, Iribucuá está cerca del tercero. Va amenazando el tercer tanto en este compromiso, en esta categoría sub-8 estamos viendo, Darío. Sí, señor, categoría sub-8. Esta categoría que también cada partido está haciendo lo suyo. Tiene muy buenos jugadores interesantes realmente. Los chicos hacen un buen partido. Cada sábado también está ganando. Y en esta no está defraudando de vuelta. Está haciendo un muy buen partido realmente el conjunto local. Sí, señor. Justamente esta categoría ya veníamos destacando, al igual que la sub-10. Está haciendo muy buena campaña. Después los demás categorías creo que van teniendo alguna dificultad, pero también está tratando obviamente de clasificar. Los de categoría sub-12, como así también la sub-14 y la sub-16, como así también categoría Cabillú y mi querido Ariel. Así mismo, ahí está. Muy bien. Lo que decíamos, está haciendo un buen partido realmente. Conjunto de la categoría sub-8. Y está ganando merecidamente por 2-0, hasta inclusive mereció más en el partido. Falta de Aarón. Era Pereira el que comete la infracción. El que luce con la 10. Armando Pereira. Habrá pelota para el equipo de Leoncito. Ahí va a cargar ya tiempo cumplido. Recordemos que se juega solamente 10 minutos esta categoría. 10 minutos por etapa. Entonces ya se juega minuto de recuperación. Avanza Leoncito en busca del descuento. Termina sacando bien la marca por parte del jugador del equipo local. Lateral para Leoncito. Ya va a terminar el partido. 2-0 arriba el conjunto de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Ahora sí va a despejar. Y termina el partido, Ariela. Terminó nomás, bien por el conjunto de la Escuela de Fútbol de Uruguay, que ganó su partido. Y bueno, se prepara entonces, creo que categoría sub-14 después de esto. Entonces, nosotros hacemos una pequeña pausa y ya retornamos.
de fútbol. Bueno, aquí arranca este compromiso, categoría sub-14. En esta categoría, Guibucá también busca, obviamente, de sumar de a 3, a igual que el conjunto de Leoncito. Bueno, ahí pone el físico el jugador de Guibucá, la empuja, falta. Primer tiro libre es para el elenco local, Ariel. Bien, ya sale jugando el elenco del representativo visitante con Tiago, casaca número 27. Va hacia aquel campo de juego, quiere evitar el lateral, el jugador de Guibucá y lo consigue. Balón hacia uno de los costados. Va teniendo el equipo de Guibucá. Ahí la pelota que ya sale afuera va a ser lateral para el elenco del representativo de Leoncito. Recordemos que cada etapa se juega 15 minutos, 15-15, entonces ahí así estamos viendo, así vamos a ver este compromiso. El último, tengo entendido, del día de hoy. Así estamos viendo este compromiso, entonces la categoría sub-14, el último tengo entendido, hoy no van a jugar la categoría sub-16, entonces este será el último del día de hoy. Así que bueno, partido parejo, estamos viendo este inicio nomás, nadie está teniendo la llegada todavía eh, en este momento, mientras también buscamos acá agradecer de vuelta a los auspiciantes, a las casas comerciales, a las familias que siempre nos apoyan para que podamos transmitir también este torneo, principalmente cuando juega el local en la Escuela de Fútbol de Irucuán. Bueno, le agradecemos a las casas comerciales y familias, como estábamos mencionando, a Teodoro Sanabria familia, a don Vidal Irala y familia, Autores Puestos Tito, del amigo Tito Carvajal, al señor Félix Peralta y familia, a Faustino Araujo y familia, a Priscila Rojas, a Despensa San Cayetano, a Ropería Emanuel desde Uruguay, el señor Augusto Franco y familia, a Novedades Las Gemelas, a Mario Chaparro y familia, al técnico de la Escuela de Fútbol de Uruguay, a Gomería El Yate, al lavadero Natanael, a Ñacoque y por último a la familia Xavi, mejor dicho. Ahí está, le agradecemos a todas esas personas que nos apoyen y por sobre todo que apoyan la Escuela de Fútbol de Uruguay. Bien, gracias Ariel. Bien, va teniendo el representativo. A ver, falta, dice el árbitro, finalmente va a ser córner. Córner. Sí, córner. Será córner para el equipo local. Habrá córner para el equipo de Guibucá hacia la punta zurda. Posibilidad de cargar es para el elenco local. El árbitro que ya autoriza la reposición. Ahí está el centro por arriba. Atención, ¿quién la peina? Nadie pudo conectar, por eso ya va a tratar de salir. Jugador de conjunto de Leoncito. Ahí intercepta otra vez el jugador de Guibucá. Va teniendo, presionando por aquel costado del campo de juego. Ahí va recuperando el equipo de Leoncito. Balón hacia adelante. Partido que está 0-0. Los primeros minutos de este partido ya se va cumpliendo. Los primeros 5 minutos de juego, Ariel. Sí, señor. Los primeros 5 minutos. Y todavía ambos equipos no tuvieron una llegada clara al arco. Entonces, hasta ahí nomás está siendo disputando más en la media cancha. No tuvo buenas llegadas todavía ambos equipos. Bien, ahí tenemos ya también la planilla del equipo local, Ariel, si es que tenemos ahí a mano para compartir también, conocerlo a los nombres de los jugadores del elenco de la Escuela de Fútbol de Guibucá.
Sí, señor. Tenemos ya la planilla. Está Jonathan Matías Villagra, William Fabián Escobar, Neri Leonor Mareco, Efraín Feliciano López, Mario Arturo Noguera, Marcelo Javier Cristaldo, Alexis Armoa, Evelyn Zorrilla Britos, Antonio Andrés Liscano, Cristo Fernando González, Mayra Alicia Romero, Rodrigo Adrián Pereira, Ever Daniel Gaona, Ricardo Andrés Estigarribia. eh, Acá tenemos a Enzo Fabián Aguilar, Diego Ezequiel González, Christopher Hermosilla, Johnny Díaz Florentín, Liz Mercedes Ortiz, Clever Ronaldo Sarachi, Lurachi mejor dicho, eh, Mario Ifram Alfonso, Jonathan Tadeo, Jorge Bernal, líder Alexis Bernal y Maximiliano Ramírez. Ahí está el equipo que presenta el día de hoy el conjunto de Iribuco. Bien, muy amable Ariel, la planilla del elenco de Iribucuá, entonces así compartimos también aquí para Pulse Sport Más. Saludo grande también a toda la gente que está prendida a la transmisión en diferentes puntos. La gente van conectándose y viendo el partido en vivo con nosotros. Estamos con las imágenes desde San Isidro del Norte, aquí en la cancha del Sport San Isidro, que luce impecablemente también Ariel. Realmente sí. Césped, ¿eh? Sí, se ve que recién cortaron. De hecho, mencionaron que ayer estuvieron preparando todo ahora para este encuentro. Y es uno de los encuentros que posiblemente pueda usar también en el torneo campeones Blas Antonio. Capaz que el conjunto del Deportivo Garantado es una opción, pero de por sí este es uno de los mejores, una de las mejores canchas que tiene también acá la Liga Deportiva de Uruguay Blas Antonio. Perfecto. Habrá tiro libre que corresponde para el equipo de Iribucuá, señoras y señores, el que juega con el chaleco en este caso es el elenco local, la escuela de fútbol de Iribucuá. Habrá tiro libre. Va a cargar con un pelotazo largo arriba ese esférico, a ver quién desvía. Está el primero. Intentó jugar con las manos, tengo entendido el árbitro. Ahí le habla también el jugador, le molesta verbalmente. Habrá salida, corresponde para el equipo visitante, para el equipo de Leoncito de Villa Gatimí. Sí, señor, la primera buena llegada realmente del conjunto de Uruguay. Casi, pero estuvo bien pendiente ahí la defensa también del equipo visitante. Y ojo con esta que se viene el contraataque. Va Leoncito, peligros de gol, Dola encima, escapa de la marca, viene el remate. Se le fue abriendo el remate, llegó el equipo de Leoncito, también respondió la carga de Iribucuá aquí, casi el primero también, esta vez para el equipo visitante. Y realmente sí, qué bien lo hizo. Primero ganando velocidad, después las pausas correspondientes y meter el derechazo. Se le fue abriendo el balón, pero era una muy buena intención y la primera llegada buena también en el equipo visitante. Ya nos aproximamos a los primeros 10 minutos de esta primera etapa. El marcador indica que está 0-0, avanza Iribucuá, busca el primero. Peligro de gol, atención con esta carga. Va llegando el arquero que sale también. Logró puntear el guardameta, está sentido el jugador de Iribucuá también, sigue con esa pelota. Ahí termina punteando el defensor, ahora sí complementa saliendo con un pelotazo largo. Continúa el partido 0-0. Bueno, el árbitro que no para el juego también porque sigue sentido el jugador de Iribucuá. Porque sale Leoncito, va cargando. Se frena ahí, dos marcas ya. Se asoma y ya le roba la pelota. Sale jugando el equipo de Iribucuá. Balón que queda ahí en el círculo central. Ahora el pelotazo descargando hacia la punta. Bueno, derecha, pero ya está el guardameta. El guardameta que ya saca con un pelotazo largo. Otra vez intercepta el jugador de Leoncito. Continúa 0-0. Y agradecemos también a todos los patrocinadores, también Ariel Acuña. Sí, le agradecemos, muchas gracias. Gracias a ellos estamos haciendo esta transmisión. Así que le agradecemos a las casas comerciales y también a las familias realmente que están apoyando el día de hoy. Le agradecemos a la familia Xavi, a Añacoque y también el lavadero Natanael, la gomería El Yate,
al técnico de la Escuela de Fútbol de Uruguay, al señor Mario Chaparro y familia, a Novedades Las Gemelas, al señor Augusto Franco y familia, a Rupert y Emanuel, que desde Uruguay apoya la Escuela de Fútbol. También está Despensa San Cayetano, a señora Priscila Rojas también, a Faustino Araujo y familia, a Félix Peralta y familia, a Autores Puestos Tito del señor Tito Carvajal, a Don Vidal Irala y familia, y también a Teodoro Sanabria y familia. Bien, muy amable Ariel. Ahí el balón que pica termina sacando el guardameta del representativo visitante. Hubo falta allí, le empujó, dice el árbitro, por eso sanciona la infracción. Habrá tiro libre para Iribucuá, posibilidad de cargar a Ariel. Posibilidad, bueno, se va con toda la carga ahora del conjunto local, que tengo entendido que necesita los puntos, por eso está necesitado en esta categoría del conjunto de Uruguay, y se va con todo ahora el ataque. Bueno, para cumplir el que luce con la número 3 frente a la pelota en el conjunto de Iribucuá. Ahí autoriza el árbitro. Centro por arriba. Cae dentro del área. Atención, está el primero. Gol. Gol de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Lo hizo Isfran, sí señor, el que termina punteando. 1-0. Iribucuá pasa arriba en el tanteador. Lo hizo Isfran Ariel. Iribucuá 1. Leoncito 0. Y lo decía, se va con toda la cara del equipo local, y qué bien lo hicieron en este tiro libre. Y el rebote y Fran pendiente, porque estaba siendo muy participativo el lateral derecho del conjunto local, que logró abrir el marcador, y con esto ahora está más tranquilo la Escuela de Fútbol de Uruguay en esta categoría, la categoría sub-14. Sí, señor, cerca de los 13, a los 12 minutos y monedas llega el tanto de la apertura. Está dando este resultado favorable al equipo de Iribucuá. Suma 3 puntos, valiosísimo, y busca ahora el segundo. Va con este remate encima del horizontal. Erró el arco, pero llegó de vuelta otra vez Iribucuá. Antes que termine esta primera etapa, quiere el segundo. Sí, señor, quiere el gol tranquilizador también. Y sabe que va a tener posibilidad, y nada más que aprovechar, por ejemplo, en esta, que no le pegó muy cómodo, pero ganó al menos la velocidad el delantero del conjunto local. Otra vez Iribucuá para la marca, sale el arquero, termina cayendo ahí dentro del área. Bueno, reclaman penal la gente de Iribucuá, pero el árbitro dice que no pasó nada, por eso ya sale el equipo de Leoncito. Ahí ya baja jugando hacia la banda derecha, apertura para el jugador de Leoncito. Levanta el pelotazo largo. Esférico. Bueno, ahí está. Está obstaculizando el señor allí las imágenes. Ahí el asistente también le está molestando al árbitro asistente. Bueno, ahí el jugador que se cae. Queda para el jugador de Leoncito. Va a la carga. Va hacia la punta derecha. Bueno, ahí está la carga del equipo de Leoncito. Otra vez. Bueno, se le fue la pelota, ¿eh? Indispensable la necesidad de una caseta como para que podamos hacer la transmisión. También muchas veces dificulta el tema de la imagen también. Sí, sí, porque normalmente a veces tenemos eso que cubre la imagen, y sí también cuando pasa el asistente y todo eso, pero bueno. Ahí está, terminó la primera etapa, está ganando 1-0 el equipo local, y bueno, hacemos también nosotros una pequeña pausa y ya retornamos para los últimos 15 minutos de este partido.
Bien, ya retornamos para este segundo tiempo que acaba de arrancar, etapa de cierre. El partido que lo está ganando la Escuela de Fútbol de Iribucuá por 1-0 a la Escuela de Fútbol de Leoncito de Villa Gatimí. Partido que está 1-0 entonces. Acaba de arrancar la etapa de cierre. Ahí va quedando ese balón para el equipo de Leoncito, que es el que utiliza la remera naranja con vivos en negro. Hay una similitud de camiseta en toda la categoría, por eso la Escuela de Fútbol de Iribucuá va utilizando, en este caso el chaleco, tanto el color rojo y verde. En esta está utilizando el color verde. El conjunto de Iribucuá, la Escuela de Fútbol local, que hoy otra vez trae esta fecha especial aquí en el Sport San Isidro. Las dos canchas que viene utilizando el de San Nicolás y esta justamente, el del Sport San Isidro. Arranca la etapa complementaria. Muchas gracias a toda la gente que siempre apoya también las transmisiones de Pulses por más, a los que apoya también a los chicos, la Escuela de Fútbol de Iribucuá precisamente. Va a la carga de Leoncito, viene el centro, pelota arriba, a ver para quién termina sacando. El defensor de Iribucuá complementa otra vez con golpe de cabeza. El partido está 1-0 a favor del elenco local. Bueno, avanza Leoncito, centro por arriba, golpe de cabeza, fue defensivo. El esférico queda ahí. A ver, el árbitro que ya hace sonar el silbato indica falta. Cobra la infracción, tiro libre para Iribucuá que va cumpliendo, quiere sorprender. Busca el segundo tanto tranquilizador. Ahí está el balón que va saliendo segundo al costado. Intersecta aquí el defensor de Iribucuá, ya va jugando. Entregó mal. Otra vez la buena marca por parte del defensor de Iribucuá que va conduciendo. Va llevando ese esférico. Balón filtrado, va buscando el segundo, a ver si está habilitado. Va Isfran. Buscando un segundo tanto en su cosecha personal, segundo para su equipo, Ariel. Sí, señor. Muy participativo. El goleador del partido. El lateral, que tiene una buena zurda realmente, Isfran. Bueno, consiguió este tiro de esquina y será él el encargado de este tiro. Habrá córner, servicio de esquina, el propio Isfran para cumplir. Categoría sub-14 en vivo aquí. Copa Estrella del Norte. Termina sacando, en este caso, el conjunto del representativo de Iribucuá. Ahí ya sale hacia la punta derecha. Ahora descarga hacia la punta izquierda. Baloncito. La marca ahí por parte del jugador de Iribucuá. Ahora queda para esta salida. Balón que pique queda para el jugador de Iribucuá. Avanza por el andarivel izquierdo. A ver. El paso para Isfran. Corre el extremo zurdo. Vamos a decir que alcanza. Sabemos que está preparando más cambio también el equipo de Leoncito, que quiere igualar el partido, que continúa 1-0. Sí, señor. Está realizando los cambios, ingresa con la saca 10 entonces el jugador del conjunto de Leoncito. Y bueno, prosigue el partido y sigue ganando por 1-0 el equipo local y con el chaleco verde. Bien, avanza otra vez el Leoncito, centro por arriba, está el empate. ¡Gol! A ver. Fuera de juego. Oxide. No vale el gol, Ariel. Fuera de juego, entonces arriba. cobró. Posición adelantada, entonces, y porque quiera un golazo realmente del conjunto de Leoncito. Y bueno, se salvó en esta el conjunto local. Bueno, no vale, no suben el tanteador, acaba de convertir el equipo de Leoncito. Sigue 1-0, continúa el partido a favor. El resultado a Iribucuá, que con el gol de Isfran, a los 12 minutos, cerca de los 13 de la primera etapa, lo está ganando por 1-0 en la ronda comercial, Ariel, para seguir agradeciendo también a los patrocinadores, por favor, ahí. Cumplir con la gente que apoya, en este caso a la Escuela de Fútbol de Iribucuá, para que la transmisión también sea factible el día de la fecha. Sí, señor, le agradecemos a la familia Xavi, a Ñascoque también, a Lavadero Natanael, a Gomería El Yate, al técnico de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, también a Mario Chaparro y familia, a Novedades Las Gemelas,
Le agradecemos también al señor Augusto Franco y familia, a Ropería Emanuel desde Uruguay, que apoya la escuela de fútbol. También a Despensa San Cayetano, también desde Uruguay, que apoya esta transmisión. A Priscila Rojas, también a Faustino Araujo y familia, a Félix Peralta y familia, a Autorespuestos Tito, del señor Tito Carvajal, a Don Vidal Irala y familia, también a Teodoro Sanabria y familia, que apoya a la Escuela de Fútbol de Uruguay y esta transmisión. Bien, muchísimas gracias, Ariel. 5 minutos, casi 6 de esta segunda etapa. Y el marcador indica que la Escuela de Fútbol de Uruguay lo está ganando 1-0 con el gol de Isfran. En la primera etapa le está dando el resultado favorable. Aquí tiene la pelota otra vez Uruguay, que va saliendo con pelota dominada. Suelta el pase hacia adelante, pero creo que ya se le fue. Banderina arriba. Se le fue la pelota, va a ser lateral para Leoncito. Señor lateral que ya se cobró y bueno, se va con todo de vuelta. Ahora ojo con esta. Atención, estaba la definición. Gol. Brites. Gol de la Escuela de Fútbol de Uruguay. Lo hizo Nicolás Brites. Amplía la diferencia, señoras y señores. La Escuela de Fútbol de Uruguay tiene 2. Leoncito 0. Sí, señor, qué bien lo aprovechó. Parece que la jugada no trascendía mucho, pero justo le dejaron a él casi solo realmente. Y qué bien lo definió ante la salida también del arquero. Y con esto ya logra ampliar la ventaja ahora el conjunto de Uruguay. Sí, señor, muy buena definición por parte del atacante de Uruguay, Brites por abajo. Entonces le deja sin chance al guardameta del representativo de Leoncito. Vaya el saludo a toda la gente que están en plena sintonía. Diferentes partes viendo la transmisión también con nosotros, compartiendo a través de la pantalla de Pulses por más. Arriba Seférico, termina bajando el defensor de Uruguay. Queda para Brites. Descarga hacia el costado derecho. Intersecta muy bien el jugador del representativo de Leoncito. Sale jugando el número 7. Va con todo. Deja ahí para el 3. Ya recupera Uruguay. Brites. Juega para Enzo. Este que descarga hacia la punta izquierda. Partido que está 2-0. Ya tenemos 8 minutos de partido. Uruguay está sumando 3 puntos valiosísimos también pensando en su clasificación, Ariel. Y realmente sí, era lo que estaba buscando el conjunto local. Así que bueno, hay una falta. Entonces reclaman también que fue un codazo del conjunto del Leoncito, que reclama ahí una falta. Y bueno, fue una falta y realmente lo cobró. Y bueno, será tiro libre para el equipo visitante. Habrá balón para el equipo del representativo del conjunto de Leoncito. El número 3 es amarilla para cumplir. Va a cargar amarilla. Mira el área. Viene el centro dentro del área, a ver quién desvía. El centro delantero termina en las manos del guardameta del representativo de Uruguay. Aquí llegó Leoncito de pelota detenida. Sí, era muy buena la intención, la verdad, pero el arquero estuvo muy pendiente y ojo con ese que se viene el contraataque. Avanza Uruguay de vuelta, va con todo. Brites se descarga. Balón 3 para él, pero ya intersecta el defensor. Ya sale el equipo de Leoncito. 2-0 arriba. Ya tenemos 9 minutos, nos aproximamos al minuto 10 de esta segunda parte. Una mañana calurosa también, cielo totalmente despejado aquí en la ciudad de Uruguay, específicamente en la comunidad de segunda línea San Isidro del Norte. Después nos trasladamos en la cancha del Sport San Nicolás. Allí se van a jugar un... Categoría senior. Sí. Uruguay, ahí antes de que inicie el otro campeonato, hay un partido previo, entonces partidos que se va a transmitir también por las pantallas de Pulso Sport Más. Bien, va teniendo Leoncito, gira bien el número 10, pase en forma corta para su compañero, pero ya intersecta, ya sale jugando
el elenco de Iribucuá. Se cae el jugador, reclama falta, el árbitro tardó un poco en pitar, pero ahora sí sanciona la falta. Ahora tiro libre para Iribucuá. Señores, la falta bien cobrada porque ya se iba el jugador con el balón. Un toquecito ahí, tampoco era para amarilla, así que bien. Bueno, será tiro libre para el conjunto de Iribucuá. Bueno, habrá tiro libre para el equipo dueño de casa. Ahí está el balonazo, termina sacando. También las felicitaciones a todos los arendaenses, mi querido Ariel. Ayer cumplió 40 años de vida. Entonces, Sí. desde que se fundó, la colonia Arendá ayer estuvo de fiesta. Realmente sí, se hizo por primera vez también un desfile, no solamente estudiantil, estuvo también la gente, un homenaje a los colonos, que fueron las primeras familias que llegaron acá en la comunidad. Mucha gente también de ahí por sobre todo los estudiantes que estuvieron haciendo el desfile, algunas escuelas invitadas también. Hubo ahí un homenaje muy lindo, la verdad, la preparación, así que felicitaciones, es la primera vez que se organiza algo así y ojalá que cada año se lo pueda hacer también Blas Antonio. Bien, perfecto. Entonces, más vale tarde que nunca las felicitaciones a cada uno de los 40 años tengo entendido. 40 años Sí, el se aniversario, celebró sí. ayer, mi querido Ariel. Perfecto, ahí ya trata de salir jugando el equipo dueño de casa, presiona a Leoncito, trata de recuperar, ya sale jugando, va teniendo la pelota Iribucuá, engancha para salir, lo consigue. Ahí ya queda para Nicolás Brites. Nicolás no pudo conectarse bien, pero ahora sí. Ya el despeje defensivo para no complicar. Ya 12 minutos de partido. Ahí está. Ya en instante trae con Ariel una ronda comercial para que esto podamos ir ya Despidiéndonos. finalizando Sí. nuestra tarea. También creo que es el último partido ya de esta jornada de hoy. Entonces, para seguir también agradeciendo, cumpliendo con la gente que siempre confía el trabajo de Pulses por más, en nombre también del profesor Oscar Peralta, que Sí, se señor. encarga justamente Damos de la saludos a él organización. que siempre está pendiente también. Digo, Bueno. la organización para la transmisión. Sí, sí, el presidente de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Bueno, le agradecemos a la familia Xavi, a Ñascoque, a Lavadero Natanael, a Gomería El Yate, al técnico de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, al señor Mario Chaparro y familia, a Novedades Las Gemelas, que apoya también a la Escuela de Fútbol de Iribucuá, al señor Augusto Franco y familia, a Ropería Emanuel desde Iribucuá, que apoya la Escuela de Fútbol. También la Despensa San Cayetano, también se encuentra en Iribucuá Centro. También a Priscila Rojas, que apoya la Escuela de Fútbol. Al señor Faustino Araujo y familia. Al señor Félix Peralta y familia. A Autorepuestos Tito, del señor Tito Carvajal también. A don Vidal Irala y familia que apoyaron esta transmisión. A Teodoro Sanabria y familia, apoya a la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Muchísimas gracias a todas las casas comerciales y familias que apoyan nuestra transmisión. Va Iribucuá hacia la punta derecha. Ahora está quitando desde el fondo el equipo de Leoncito. 2-0 arriba Iribucuá. Esto ya está a punto de terminar, señoras y señores. Falta un minuto para que esto termine y que Iribucuá pueda sumar 3 puntos. Valiosísimo, ya prácticamente con esto también va a ir asegurando su clasificación a la siguiente fase de este campeonato Estrella del Norte. Competencia entre las escuelas de fútbol. Hay varias escuelas de fútbol que en este caso está en competiciones justamente con este campeonato. Balón que pica queda para el jugador del representativo de Leoncito. Atención, remate al arco. Que cerca pasó el remate, no tan lejos del arco de Iribucuá. Aquí llegó Leoncito. Y realmente sí, cerca estuvo de hacer el descuento, realmente una buena jugada. Casi ahí, pasó rozando el palo. Sí está moviendo este compromiso Blas Antonio, que lo sigue ganando 2-0 el conjunto local. Sí, el rebote queda para el equipo de Leoncito, que busca el descuento antes que termine ya el partido. Está 2-0 a favor de Iribucuá. Quiere por lo menos el descuento antes que termine el partido, porque para empatar creo que ya está
Sí, ya imposible. Al árbitro ahora sí dice, hasta aquí, señores, termina el partido, termina este compromiso con resultado final. Escuela de Fútbol de Irucua 2, Leoncito de Villa Gatimí 0. Sí, señores, sí, culminó el partido, lo ganó el conjunto local que lo necesitaba. Entonces, nosotros también vamos a irnos despidiendo. Vamos a ver un chiqui más, ¿verdad? Si habrá un partido más o algo. Mientras, lo decíamos, lo ganó el conjunto, eh, el local por 2-0. Una pequeña pausa, entonces, sí, esperamos y después para el retorno. Bien, señores, ya estamos cerrando nuestra tarea porque ya ha finalizado los 4 categorías que estuvimos transmitiendo en vivo entre la Escuela de Fútbol de Irucua y Leoncito de Villa Gatimí. 4 categorías, de los cuales ganó 3 Irucua y perdió 1. Entonces, bueno, con esto cerramos, Ariel. De mi parte, muchísimas gracias una vez más a cada uno de los patrocinadores para que Pulse Sport Más hoy esté presente otra vez en una jornada en esta Copa Estrella del Norte. De mi parte, muchísimas gracias. En nombre del equipo de Pulse Sport Más, nos vamos despidiendo. Será hasta la próxima a otro